En el corazón de la península de Yucatán se levanta una ciudad que parece desafiar al tiempo. Entre la selva densa y los ecos de un pasado glorioso, se encuentra Chichén Itzá, el centro sagrado de los mayas, un lugar donde cada piedra cuenta una historia de poder, astronomía y grandeza. Aquí no hablamos solo de ruinas, hablamos de un imperio que dominó el cielo y la tierra, que transformó sus creencias en monumentos colosales, y que dejó un legado tan fuerte que aún hoy millones viajan desde todas partes del mundo para contemplarlo. En este video, descubrirás por qué Chichén Itzá no fue únicamente una ciudad, sino el corazón palpitante de una civilización adelantada a su tiempo. Te sumergirás en los rituales que estremecían a miles, en los secretos arquitectónicos que desafiaban la lógica, y en la grandeza que convirtió a este lugar en una de las maravillas más impresionantes del planeta. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Suscríbete para más relatos que cambiarán tu manera de ver la historia. En medio de la vasta selva yucateca, donde el calor es sofocante y la humedad parece envolver cada rama y cada piedra, hace más de 1000 años un grupo de hombres y mujeres se atrevió a levantar lo imposible. Aquel lugar, que en lengua maya sería conocido como Chichén Itzá, la ciudad al borde del pozo de los Itzáes, no fue construido al azar. Cada rincón, cada plaza, cada pirámide tenía un propósito que iba mucho más allá de lo terrenal. Era la fusión entre el poder político, la devoción religiosa y el conocimiento astronómico de un pueblo que, sin herramientas de hierro ni animales de carga, fue capaz de edificar una de las ciudades más impresionantes de la humanidad. Imagina por un instante la primera vez que un extranjero se internó en aquella urbe en su época de esplendor. Frente a sus ojos se abría un horizonte de templos cubiertos con estuco brillante, esculturas de dioses que parecían observar cada paso y plazas donde miles de personas se reunían para presenciar ceremonias que estremecían tanto por su belleza como por su dramatismo. El aire estaba impregnado de incienso, los tambores resonaban con fuerza y las caracolas marinas anunciaban el inicio de rituales que vinculaban a los hombres con los dioses. Pero antes de convertirse en un centro de poder, Chichén Itzá fue el resultado de siglos de migraciones, guerras y alianzas. Los mayas, un pueblo maestro en el arte de la organización y la observación del cosmos, habían fundado múltiples ciudades a lo largo de la península. Sin embargo, la ubicación de Chichén fue estratégica cercana a los cenotes, esos pozos naturales de agua cristalina que no solo eran fuentes de vida en una región seca, sino también portales sagrados hacia el inframundo. El más famoso, el cenote sagrado, pronto se convertiría en el epicentro de ritos que atraían tanto a nobles como a sacerdotes. La ciudad creció rápidamente, y, con ella, la necesidad de mostrar poder. Fue así como se levantó la estructura más icónica de todo el complejo, el Templo de Kukulcán, también conocido como el Castillo. A primera vista, parecía una pirámide imponente de 9 niveles, coronada por un templo. Pero para los mayas, no era una construcción cualquiera, era un calendario de piedra, una obra maestra donde la arquitectura y la astronomía se unían en perfecta armonía. Cada una de sus escalinatas tenía 91 peldaños, y al sumarlos con la plataforma superior se obtenía el número 365, los días del año solar. 2 veces al año, durante los equinoccios, el sol proyectaba la sombra de una serpiente que descendía lentamente por la escalinata norte hasta unirse con la cabeza esculpida de Kukulcán, la serpiente emplumada. Aquel espectáculo de luz y sombra no era casualidad, era la demostración de que los mayas habían alcanzado un dominio del tiempo y del espacio que los colocaba entre las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo. Para quienes lo presenciaban, no era solo un fenómeno natural, era la prueba de que los dioses estaban presentes. Sin embargo, Chichén Itzá no vivía únicamente de la religión. Su grandeza también estaba en la política y en la guerra. La ciudad fue gobernada por élites que supieron consolidar su poder a través de alianzas y del control de rutas comerciales. Por sus calles circulaban productos exóticos, jade, obsidiana, plumas de quetzal, cacao y hasta oro que provenía de tierras lejanas. Comerciantes,
guerreros y sacerdotes convivían en un espacio donde la vida cotidiana estaba marcada por la dualidad, el esplendor de los templos y la sombra de los sacrificios. El gran juego de pelota, el más grande de Mesoamérica, era mucho más que un deporte. Aquel campo monumental, con muros decorados con relieves de guerreros y escenas de decapitación, era escenario de combates rituales donde la pelota representaba al sol y su movimiento simbolizaba la eterna lucha entre el día y la noche. Pero no todos los participantes salían victoriosos. Para algunos, el final era la muerte, un destino que lejos de ser considerado una derrota, era visto como un honor, pues significaba ofrendar la vida a los dioses. La atmósfera de Chichén Itzá estaba cargada de misticismo y de poder. Los templos dedicados a Chaak, el dios de la lluvia, eran decorados con mascarones que vigilaban el horizonte, recordando a todos que la vida dependía de las tormentas en una tierra donde la sequía podía significar el fin. Los guerreros, inspirados por el dios jaguar y el águila, veían en la ciudad no solo un hogar, sino una base desde la cual extender su dominio sobre otras regiones. Las crónicas posteriores, escritas siglos después, hablaban de un pueblo que dominaba tanto la guerra como la ciencia. Algunos mencionaban la influencia de los toltecas en su arquitectura y religión, lo cual podría explicar la presencia de templos dedicados a Quetzalcóatl, deidades compartidas y estilos que parecían mezclar culturas. Chichén Itzá no era una ciudad aislada, era un crisol donde convergían ideas, creencias y saberes de distintas regiones de Mesoamérica. Pero lo que más impresionaba a los visitantes era la sensación de que cada piedra tenía un propósito. El observatorio, conocido como el caracol, permitía seguir con precisión los movimientos de Venus y otros cuerpos celestes, fundamentales para el calendario ritual. Los templos estaban alineados con los astros, y hasta las sombras jugaban un papel en las ceremonias religiosas. Para los mayas, el universo estaba interconectado, y Chichén Itzá era el punto de encuentro entre el cielo, la tierra y el inframundo. A medida que los siglos pasaban, la ciudad alcanzó su máximo esplendor entre los años 900 y 1200 de calle. Miles de personas vivían en sus alrededores, y sus plazas podían albergar multitudes que llegaban desde lugares lejanos para presenciar los rituales. La fama de Chichén Itzá se extendió más allá de Yucatán, convirtiéndola en un símbolo de poder y conocimiento. Sin embargo, detrás de esa magnificencia también existía un recordatorio constante de la fragilidad humana. Los sacrificios en el cenote sagrado, donde se arrojaban ofrendas de oro, jade y seres humanos, eran una muestra de que, para los mayas, los dioses exigían siempre un precio. El agua del cenote era la conexión con el inframundo, y en sus profundidades descansaban los restos de aquellos que habían sido elegidos para alimentar el ciclo eterno de la vida y la muerte. Así nació y floreció Chichén Itzá, una ciudad que no fue solo piedra, sino símbolo, mito y realidad entrelazados. Sus templos aún se alzan como testigos de un pueblo que desafió el tiempo y que, siglos después, continúa inspirando asombro y respeto. El sol nacía sobre la selva yucateca, iluminando poco a poco las piedras de las pirámides y templos que conformaban el corazón de Chichén Itzá. El aire fresco de la madrugada pronto era reemplazado por el calor abrasador del día, pero los habitantes de la ciudad ya estaban en movimiento mucho antes de que los primeros rayos de luz se filtraran entre las ceibas y los palmares. Para los mayas, cada amanecer no era simplemente el inicio de un día más, era la reafirmación de que el universo continuaba su danza eterna entre los dioses y los hombres. La vida en Chichén Itzá estaba marcada por un calendario sagrado que regulaba tanto las cosechas como los rituales. En las casas de los artesanos, el sonido de las herramientas trabajando la piedra, la madera o el jade se mezclaba con el murmullo de las plegarias. Las mujeres preparaban el maíz, base de la alimentación y símbolo de la creación en la cosmovisión maya. Los niños aprendían desde pequeños a respetar a los dioses y a reconocer en cada elemento de la naturaleza una manifestación divina. Pero la verdadera magnificencia de la ciudad se revelaba en los grandes rituales públicos. Cuando los sacerdotes ascendían lentamente los escalones del templo de Kukulcán,
vestidos con túnicas bordadas de plumas brillantes. El pueblo se reunía en la plaza para presenciar el contacto directo entre los hombres y los dioses. El olor del copal quemado llenaba el aire, y el retumbar de los tambores hacía vibrar el suelo. Era un espectáculo que combinaba misticismo, arte y poder. Uno de los momentos más esperados del año eran los equinoccios, cuando el sol descendía y la sombra de la serpiente emplumada aparecía en la pirámide. Miles de personas aguardaban en silencio ese instante. Los murmullos se apagaban, las respiraciones contenidas parecían suspender el tiempo. Y de pronto, como si el propio Kukulcán descendiera del cielo, la silueta de la serpiente avanzaba lentamente hacia la tierra. Aquello no era solo un prodigio arquitectónico, era la prueba viva de que los dioses estaban presentes en Chichén Itzá. Los rituales también incluían ofrendas al cenote sagrado. Aquel pozo natural, rodeado de paredes verticales, era un portal al inframundo, el lugar donde los mayas creían que residían los dioses de la lluvia y de la muerte. Allí se arrojaban objetos preciosos, collares de jade, discos de oro, vasijas ricamente decoradas, pero las ofrendas más significativas eran humanas. Jóvenes, cuidadosamente seleccionados, eran preparados durante días con cantos, ayunos y rituales de purificación antes de ser entregados a las aguas. Su sacrificio no era visto como tragedia, sino como la oportunidad de convertirse en mensajeros entre el mundo de los hombres y el de los dioses. El gran juego de pelota, con sus muros de más de 8 metros de altura, también era escenario de ceremonias cargadas de simbolismo. Los jugadores, ataviados con protectores de cuero y tocados de plumas, no se enfrentaban solo por la victoria deportiva. Cada movimiento representaba la lucha cósmica entre el día y la noche, la vida y la muerte. La pelota, hecha de caucho, era pesada y difícil de controlar. No podía tocarse con las manos ni con los pies, solo con caderas, rodillas y codos. El objetivo era hacerla pasar por los anillos de piedra incrustados en lo alto de los muros, una hazaña casi imposible. Cuando un equipo lograba el triunfo, la celebración era ensordecedora, pero también se decía que, en ocasiones, los vencedores eran ofrecidos a los dioses. El honor supremo no era conservar la vida, sino entregarla en el momento más glorioso. La vida cotidiana fuera de los templos también reflejaba el esplendor de Chichén Itzá. En los mercados se intercambiaban productos que llegaban desde lugares lejanos, obsidiana de las tierras centrales de México, turquesa del norte, conchas del Caribe y cacao de las selvas del sur. Los comerciantes no solo llevaban mercancías, también traían consigo historias, mitos y noticias de otras ciudades. Aquella mezcla cultural convirtió a Chichén en un verdadero centro de intercambio, un punto de encuentro para distintos pueblos. Los guerreros jaguar y los guerreros águila patrullaban orgullosos las plazas, con sus cuerpos pintados y sus vestimentas adornadas con garras y plumas, eran el símbolo viviente de la fuerza militar de la ciudad. Ellos eran los encargados de mantener el orden, de proteger las rutas comerciales y de expandir el dominio de Chichén Itzá cuando era necesario. Su sola presencia imponía respeto, y las crónicas relatan que incluso en el silencio de la noche sus cantos de guerra resonaban entre las paredes de piedra. La religión, sin embargo, impregnaba cada aspecto de la vida. El observatorio, llamado el Caracol, no era solo un edificio extraño con su forma circular. Era el lugar donde los sacerdotes vigilaban el cielo noche tras noche, siguiendo los movimientos de Venus y de las estrellas. Con ese conocimiento, predecían las lluvias, organizaban las siembras y establecían las fechas de los rituales. Para los habitantes de Chichén Itzá, el tiempo no era lineal, era un ciclo eterno que debía respetarse para mantener el equilibrio del cosmos. Durante las festividades más importantes, las plazas se llenaban de danzas y representaciones teatrales que narraban las hazañas de los dioses y los héroes míticos. Los actores se pintaban los cuerpos, portaban máscaras de jaguar o de serpiente, y con sus movimientos recreaban la eterna batalla entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Cada espectador entendía que no era simple entretenimiento,
era la renovación simbólica del universo. El esplendor de los rituales en Chichén Itzá tenía un propósito muy claro: mantener el equilibrio del mundo. Los mayas creían que el cosmos podía desmoronarse si los hombres no cumplían con su parte. Cada sacrificio, cada danza, cada canto era una manera de sostener la vida en la tierra y de agradecer a los dioses por su benevolencia. El precio era alto, pero la recompensa era la continuidad de la existencia. A pesar de la dureza de sus creencias, la ciudad era también un espacio de conocimiento y belleza. Los relieves en las paredes mostraban escenas de guerreros, sacerdotes y animales sagrados. Las esculturas, cuidadosamente talladas, parecían tener vida propia. Los colores que alguna vez cubrieron las piedras, rojos intensos, azules profundos y amarillos brillantes, transformaban los templos en verdaderas obras de arte. Aunque hoy el tiempo y la intemperie han borrado gran parte de esos pigmentos, en su época convertían la ciudad en un espectáculo visual que debía dejar sin aliento a cualquier visitante. Chichén Itzá no era solo un lugar de sacrificios ni de rituales solemnes. También era un espacio de comunidad, donde las familias compartían sus vidas, donde los niños corrían entre las casas, y donde los ancianos relataban historias de dioses y héroes alrededor del fuego. Esa mezcla de lo cotidiano y lo sagrado hacía de la ciudad un lugar único, un sitio donde cada instante estaba cargado de significado. Así, la vida en Chichén Itzá se desplegaba en múltiples dimensiones: la política, la religiosa, la militar y la cotidiana. Todo estaba entrelazado en un delicado equilibrio que convertía a la ciudad en el corazón palpitante del mundo maya. Quien la visitaba, ya fuera un comerciante extranjero o un campesino de una aldea cercana, comprendía al instante que se encontraba en un lugar especial, un espacio donde los hombres convivían con los dioses y donde cada piedra parecía narrar una historia. Chichén Itzá no solo era grande por sus templos, sino por la manera en que sus habitantes habían sabido transformar la vida en un ritual continuo, en un acto de fe y de grandeza. Y mientras el sol se ocultaba tras la selva, bañando de tonos dorados las pirámides, el eco de los cantos y los tambores recordaba a todos que aquella ciudad no pertenecía únicamente a los hombres, sino también a las fuerzas eternas que regían el universo. El sol se elevaba alto en el cielo yucateco, bañando cada piedra de Chichén Itzá con una luz que parecía darle vida propia. La ciudad estaba en su máximo esplendor, y cada rincón mostraba la grandeza de una civilización que había aprendido a dominar la tierra, el agua y el cielo. Caminando por sus plazas, uno podía sentir la fuerza de un pueblo que había convertido el trabajo, la fe y la creatividad en monumentos eternos. La Calzada de los Muertos era el eje central de la ciudad, una avenida que conectaba los principales templos y plazas, y que podía albergar multitudes que se desplazaban para participar de ceremonias, mercados o procesiones. A ambos lados de la calzada se alzaban residencias de nobles y guerreros, templos menores y estructuras que servían como centros administrativos y comerciales. Cada edificio estaba cuidadosamente alineado con los puntos cardinales y con los astros, demostrando que los mayas no solo eran constructores, sino también astrónomos y planificadores extraordinarios. El templo de los guerreros destacaba por su majestuosidad y por las columnas esculpidas con figuras de guerreros y sacerdotes. Allí se realizaban ceremonias que mezclaban la fuerza física con la espiritualidad, mostrando a todos que el poder de Chichén Itzá no se limitaba a la religión, sino que también se expresaba en la defensa de la ciudad y en la expansión de su influencia sobre regiones vecinas. Los guerreros águila y jaguar, con sus cuerpos pintados y vestimentas adornadas con plumas, eran símbolos vivos de ese poder, y su disciplina y entrenamiento garantizaban la seguridad y el respeto dentro y fuera de la ciudad. El gran juego de pelota continuaba siendo uno de los mayores atractivos de la ciudad. Cada encuentro no solo era un deporte, sino un acto ceremonial que reflejaba la lucha cósmica entre fuerzas opuestas. La precisión de los movimientos, la fuerza con que golpeaban la pelota y la habilidad de cada jugador dejaban sin aliento a los espectadores. Aquellos que participaban en el juego entendían que estaban interpretando un papel sagrado. Su actuación representaba la conexión entre los humanos y los dioses,
entre la vida y la muerte, y su destino podía convertirse en leyenda si cumplían con su papel con valentía. Las festividades religiosas alcanzaban niveles de esplendor sin igual. Durante los equinoccios y solsticios, miles de habitantes se reunían para presenciar el descenso de la serpiente en la pirámide de Kukulcán. La sincronización perfecta entre arquitectura y naturaleza parecía desafiar la lógica. La luz del sol caía exactamente sobre los peldaños, creando una ilusión que hacía que la serpiente cobrara vida. Era un espectáculo que reforzaba la fe del pueblo y consolidaba la autoridad de los sacerdotes, quienes demostraban que poseían el conocimiento necesario para interpretar la voluntad de los dioses. Pero Chichén Itzá no solo era grande por sus templos y ceremonias, la ciudad también destacaba por su vida cotidiana organizada y vibrante. Los mercados eran el corazón económico, donde comerciantes de regiones lejanas intercambiaban productos y noticias. Los artesanos trabajaban con jade, oro, obsidiana y cerámica, creando objetos que servían tanto para el comercio como para rituales sagrados. Las familias vivían en casas construidas de piedra y madera, organizadas alrededor de patios que servían como espacios de encuentro y enseñanza. Los niños aprendían desde pequeños la importancia del respeto, la disciplina y el conocimiento, mientras que los ancianos transmitían las historias de héroes, dioses y acontecimientos que marcaban la historia de su pueblo. Uno de los mayores logros de Chichén Itzá fue su dominio del agua. Los cenotes y sistemas de almacenamiento permitieron que la ciudad prosperara en una región donde la sequía podía ser devastadora. Estos recursos eran esenciales para la vida cotidiana, pero también tenían un papel espiritual. Los cenotes eran considerados portales al inframundo, y su cuidado y respeto eran fundamentales para mantener la armonía entre los hombres y los dioses. La ciudad también destacaba por sus conocimientos astronómicos. El caracol, observatorio circular con ventanas alineadas hacia los cuerpos celestes, permitía a los sacerdotes seguir los movimientos de Venus, la luna y el sol con precisión sorprendente. Estos conocimientos no solo servían para predecir ciclos agrícolas, sino también para determinar fechas de rituales y ceremonias, reforzando la autoridad de quienes poseían esa sabiduría. Durante su apogeo, Chichén Itzá no era solo un centro religioso y político, sino también un símbolo de identidad y poder para todo el mundo maya. Los visitantes, tanto de otras ciudades mayas como de pueblos lejanos, quedaban maravillados ante la majestuosidad de sus construcciones, la organización de su sociedad y la disciplina de sus habitantes. La ciudad mostraba, en cada rincón, que la grandeza humana podía alcanzar niveles que desafiaban la imaginación, siempre guiada por la fe, el conocimiento y la creatividad. Incluso en los momentos más solemnes, la ciudad mostraba un lado humano. Las festividades incluían danzas, cantos y representaciones teatrales que narraban historias de dioses y héroes, enseñando lecciones de valor, honor y respeto. Las familias participaban, los niños aprendían y los ancianos transmitían la memoria colectiva. Todo en Chichén Itzá estaba diseñado para crear un sentido de pertenencia y continuidad. La ciudad no solo era un lugar físico, sino un espacio donde la comunidad se fortalecía y donde cada individuo entendía su papel dentro de un orden mayor. La influencia de Chichén Itzá también se extendía más allá de su territorio. Las rutas comerciales y las alianzas políticas permitían que la ciudad ejerciera poder sobre regiones vecinas. Su arquitectura, su organización social y sus ceremonias eran admiradas y copiadas, convirtiéndola en un referente cultural y espiritual para todo el mundo maya. La grandeza de Chichén Itzá no residía solo en lo que se podía ver, sino en la manera en que su estructura social y espiritual impactaba en la vida de millones de personas, dejando una huella imborrable en la historia. Así, Chichén Itzá alcanzó su cenit, una ciudad donde la fe, la política, la economía y la vida cotidiana se entrelazaban en perfecta armonía. Cada piedra, cada escultura, cada ritual reflejaba la grandeza de un pueblo que había aprendido a transformar su conocimiento en poder, su fe en monumentos y su creatividad en arte eterno. La ciudad vivía y respiraba como un organismo vivo, capaz de inspirar respeto,
admiración y asombro en todos aquellos que tenían el privilegio de recorrer sus plazas y templos. La majestuosidad de Chichén Itzá en su apogeo no podía compararse con nada. Era un lugar donde la humanidad se acercaba a lo divino, donde el conocimiento se convertía en ley y donde cada acción tenía un propósito trascendental. Quien caminaba por sus calles sentía que formaba parte de algo más grande, que participaba de una historia que no solo pertenecía al pasado, sino que estaba viva y palpitante en cada gesto, en cada mirada y en cada rito. El esplendor de la ciudad se mantenía día tras día, año tras año, como un testimonio del ingenio humano y de la determinación de un pueblo que no se conformaba con sobrevivir, sino que aspiraba a dejar su marca en el mundo. Chichén Itzá no solo era un centro de poder y conocimiento, era un ejemplo de lo que puede lograrse cuando la humanidad combina su talento, su fe y su creatividad para construir algo que trascienda el tiempo y el espacio. A medida que el sol alcanzaba su punto más alto sobre la península de Yucatán, Chichén Itzá brillaba como el corazón palpitante de un mundo maya, en su máxima expresión. La ciudad había alcanzado un nivel de grandeza que parecía desafiar al tiempo y la propia naturaleza. Cada plaza, cada templo, cada piedra cuidadosamente tallada narraba la historia de un pueblo que no solo había dominado su entorno, sino que había logrado convertir su visión del cosmos en realidad tangible. Caminando por sus amplias avenidas, se podía sentir la energía de miles de años de civilización condensada en un espacio que respiraba poder, fe y cultura. La calzada de los muertos seguía siendo el eje de la ciudad, conectando templos, plazas y residencias en un trazado que combinaba funcionalidad, estética y simbolismo. Durante los días de festividad, la avenida se llenaba de multitudes que venían a rendir homenaje a los dioses y a participar de rituales que fusionaban lo sagrado con lo social. El bullicio de los comerciantes se mezclaba con los cantos de los sacerdotes, y los tambores resonaban de manera que cada paso parecía sincronizado con el latido del universo. Chichén Itzá no era solo un espacio físico, era un organismo vivo que reflejaba la interacción de lo humano y lo divino. El templo de Kukulcán continuaba siendo el epicentro espiritual de la ciudad. Cada equinoccio, miles de personas se reunían para presenciar la aparición de la serpiente emplumada descendiendo por la escalinata. Aquello no era solo un espectáculo visual, sino un recordatorio de que la ciudad y sus habitantes estaban alineados con los ritmos del cosmos. Los sacerdotes, conocedores del movimiento de los astros, demostraban que la ciencia y la religión podían coexistir en perfecta armonía, y que el conocimiento era también una herramienta de poder y legitimación. La vida cotidiana en Chichén Itzá reflejaba un equilibrio entre lo ceremonial y lo práctico. Las familias vivían en casas alrededor de patios centrales, donde los niños aprendían oficios, costumbres y tradiciones de sus mayores. Los artesanos creaban objetos que servían tanto para el uso diario como para los rituales religiosos. Los mercados eran centros de intercambio económico y cultural, donde llegaban productos de regiones lejanas, y con ellos, historias, creencias y costumbres que enriquecían la diversidad de la ciudad. El gran juego de pelota seguía siendo un espectáculo de habilidad, fuerza y simbolismo. Cada encuentro era una representación de la lucha eterna entre fuerzas opuestas, y cada movimiento era observado con atención por miles de espectadores. Los jugadores, entrenados desde jóvenes, entendían que su papel iba más allá del deporte, eran actores en un drama cósmico, donde el honor y la gloria podían alcanzar dimensiones casi divinas. La ciudad entera parecía detenerse durante los partidos, recordando que Chichén Itzá era una civilización donde el entretenimiento, la espiritualidad y la educación se entrelazaban. Uno de los aspectos más impresionantes de la ciudad era su dominio sobre los recursos naturales. Los cenotes y sistemas de almacenamiento de agua permitían sostener a miles de habitantes incluso durante las épocas más secas. Estos pozos no solo eran vitales para la supervivencia, sino que también tenían un papel sagrado, recordando a todos que la vida y la espiritualidad estaban profundamente conectadas. La reverencia hacia estos espacios aseguraba que la ciudad prosperara sin comprometer el equilibrio con la naturaleza.
La arquitectura de Chichén Itzá alcanzaba niveles de perfección que dejaban sin aliento a cualquier visitante. Los templos, plazas y observatorios estaban diseñados con precisión matemática, alineados con los astros y construidos con materiales que resistían el paso del tiempo. Las esculturas y relieves decorativos no solo embellecían los espacios, sino que transmitían historias, enseñanzas y advertencias. Cada símbolo, cada figura tallada, tenía un propósito, recordando a los habitantes y visitantes que la ciudad era un lugar de poder, conocimiento y cultura. Durante los grandes festivales, las plazas se llenaban de danzas y representaciones teatrales. Los actores recreaban las hazañas de los dioses y héroes míticos, enseñando valores de valentía, sabiduría y justicia. La participación de la comunidad era fundamental. Los ancianos transmitían las tradiciones, los jóvenes aprendían y los visitantes quedaban impresionados ante la organización y el esplendor de cada ceremonia. Todo en Chichén Itzá estaba diseñado para fortalecer la identidad colectiva y consolidar la influencia de la ciudad en toda la región. La ciudad también era un centro de poder político y militar. Los guerreros jaguar y águila patrullaban las plazas y protegían las fronteras, garantizando la estabilidad interna y la defensa de la ciudad frente a posibles invasores. Su disciplina y entrenamiento eran admirados, y su presencia imponía respeto y temor. La autoridad no solo se ejercía mediante el miedo, sino también a través de la demostración constante de organización, conocimiento y fuerza. El Caracol, observatorio astronómico, seguía siendo fundamental para la vida de la ciudad. Allí, los sacerdotes y astrónomos estudiaban el movimiento de Venus, la Luna y el Sol, determinando los ciclos agrícolas y las fechas rituales. Este conocimiento permitía que la ciudad prosperara y que sus habitantes comprendieran su lugar en el cosmos. Cada decisión, desde la siembra hasta los rituales, estaba fundamentada en la observación del cielo, consolidando la relación entre ciencia, religión y poder político. Chichén Itzá no solo era admirada por su grandeza material, sino también por su capacidad de integración cultural. La influencia tolteca se percibía en esculturas, templos y símbolos, lo que enriquecía la diversidad y fortalecía la identidad de la ciudad como un centro cultural y espiritual. Las alianzas y relaciones con otras ciudades mayas consolidaban su posición como un referente regional, y cada visita de emisarios de tierras lejanas reforzaba su prestigio. La combinación de espiritualidad, conocimiento y poder hizo que Chichén Itzá se convirtiera en un lugar de leyenda. Cada ceremonia, cada construcción y cada acto cotidiano reflejaba la grandeza de una civilización que había aprendido a transformar su entorno y su conocimiento en monumentos eternos. La ciudad era un testimonio vivo de que la humanidad podía alcanzar niveles extraordinarios de organización, creatividad y devoción. Cuando el sol se ocultaba, bañando los templos y plazas con tonos dorados y rojizos, Chichén Itzá parecía cobrar vida propia. Las sombras de las pirámides se alargaban sobre la ciudad. Los ecos de los tambores y cantos se mezclaban con los sonidos de la selva, y la sensación de eternidad se hacía palpable. La ciudad no solo existía en el plano físico, sino también en la memoria de quienes la habitaban y de aquellos que la visitaban. Su grandeza era innegable, y su legado estaba destinado a perdurar mucho más allá de los siglos. Chichén Itzá alcanzó así su apogeo, una ciudad donde la vida, la religión, la política, la guerra y la cultura se fusionaban en un todo armonioso. Cada piedra contaba una historia, cada ritual reafirmaba la conexión con los dioses y cada acto cotidiano reflejaba la grandeza de un pueblo que había aprendido a trascender el tiempo. Quien recorría sus calles sentía que participaba en algo más grande, que formaba parte de una civilización que había alcanzado la perfección en la combinación de conocimiento, fe y poder. El sol se ocultaba lentamente detrás de la densa selva yucateca, tiñendo las piedras de Chichén Itzá con un brillo dorado que parecía sacado de un sueño. La ciudad, que durante siglos había sido el corazón palpitante de la civilización maya, permanecía en pie, imponente y majestuosa, testigo silencioso de la grandeza de quienes la construyeron. Cada templo,
Cada plaza y cada escultura era un recordatorio de que los mayas habían logrado algo más que levantar estructuras, habían creado un legado eterno, una huella que todavía hoy resuena en quienes visitan sus terrenos sagrados. Caminar por Chichén Itzá era como viajar en el tiempo. Las pirámides, elevándose hacia el cielo, parecían tocar los mismos astros que los antiguos mayas observaban con precisión milimétrica. Los templos contaban historias de dioses, héroes y sacrificios, y cada relieve narraba enseñanzas que trascendían generaciones. La ciudad era un testimonio de que la humanidad podía alcanzar niveles de conocimiento, organización y creatividad que desafiaban la lógica y el paso de los siglos. El templo de Kukulcán, con su serpiente emplumada descendiendo cada equinoccio, simbolizaba la perfecta armonía entre la arquitectura y los ciclos del universo. Aquella sincronización era un recordatorio de que los mayas habían logrado algo único, interpretar el cielo y reflejarlo en la tierra de manera tangible. Cada visitante que presenciaba el fenómeno sentía que estaba frente a un milagro, que la ciudad misma respiraba y enseñaba al observador la grandeza de sus constructores. Pero Chichén Itzá no se definía únicamente por sus monumentos. La vida en sus calles, en sus mercados y en sus plazas mostraba la vitalidad de una civilización compleja y organizada. Los habitantes vivían bajo un sistema que combinaba religión, política, comercio y cultura, y cada acto cotidiano estaba cargado de significado. Las familias, los artesanos, los guerreros y los sacerdotes coexistían en un equilibrio que permitía que la ciudad prosperara durante siglos. El gran juego de pelota, los rituales en el cenote sagrado y las ceremonias en los templos demostraban que Chichén Itzá era un espacio donde lo humano y lo divino se encontraban constantemente. Cada sacrificio, cada danza y cada celebración tenía un propósito mayor: mantener la armonía entre los hombres y los dioses, garantizar la continuidad de la vida y reafirmar la autoridad de quienes guiaban la ciudad. Aquellos actos, aunque intensos y solemnes, también mostraban la pasión, el arte y la disciplina de un pueblo que entendía la importancia de cada momento. El conocimiento astronómico de los mayas era otra muestra de su genialidad. El caracol, el observatorio circular, permitía anticipar los movimientos de Venus, la Luna y el Sol, fundamentales para planificar siembras, rituales y ceremonias. Esa precisión, lograda sin instrumentos modernos, reflejaba una inteligencia extraordinaria y un entendimiento profundo del mundo que los rodeaba. Chichén Itzá era, en todos los sentidos, una ciudad adelantada a su tiempo, donde cada decisión estaba respaldada por la observación y el estudio, y donde la sabiduría se combinaba con la fe para sostener la grandeza de la civilización. Los cenotes, además de ser fuentes vitales de agua, tenían un valor espiritual inmenso. Cada pozo era considerado un portal al inframundo, un lugar donde la conexión entre lo terrenal y lo divino se hacía tangible. Los rituales realizados en ellos, incluyendo ofrendas de jade, oro y seres humanos, reflejaban la profunda relación entre los mayas y los dioses. Aunque para nosotros pueda parecer extremo, para quienes vivían en Chichén Itzá era una demostración de devoción, honor y responsabilidad frente al cosmos. La influencia cultural y política de la ciudad también era notable. Chichén Itzá se convirtió en un centro de poder que trascendía su territorio, un modelo que inspiraba respeto y admiración en otras ciudades mayas. La integración de elementos toltecas en su arquitectura y ceremonias reflejaba la apertura y adaptabilidad de su sociedad, capaz de aprender, fusionar y perfeccionar conocimientos de pueblos vecinos. La ciudad no solo imponía autoridad, sino que se consolidaba como un referente cultural, religioso y político de gran magnitud. La combinación de poder, fe y conocimiento convirtió a Chichén Itzá en un símbolo de lo que la humanidad puede alcanzar cuando combina creatividad, disciplina y visión. Cada templo, cada escultura y cada ritual era un mensaje para el futuro, una prueba de que la grandeza no reside solo en el material, sino en la capacidad de transformar ideas y creencias en legado duradero. La ciudad enseñaba que la verdadera grandeza está en la armonía entre lo espiritual y lo terrenal, entre la comunidad y el individuo, entre la acción y el significado. Incluso hoy,
Siglos después de su apogeo, Chichén Itzá sigue inspirando asombro. Millones de personas de todo el mundo visitan sus templos y plazas para sentir esa conexión con la historia y la grandeza humana. La ciudad continúa siendo un recordatorio de que los hombres y mujeres que la construyeron fueron capaces de alcanzar logros que trascienden el tiempo, que sus enseñanzas, aunque antiguas, siguen vigentes, y que su legado no puede ser olvidado. Al recorrer Chichén Itzá, uno comprende que no se trata solo de piedra y tierra, se trata de visión, de esfuerzo, de fe y de la capacidad de un pueblo para transformar el mundo a su alrededor. Cada sombra proyectada por las pirámides, cada relieve tallado en las paredes y cada ceremonia que aún resuena en la memoria colectiva de la humanidad, es un recordatorio de que Chichén Itzá fue, y sigue siendo, un ejemplo de la grandeza humana. La ciudad es eterna en su influencia, su conocimiento, su arte y su cultura siguen siendo estudiados, admirados y respetados. Los mayas de Chichén Itzá lograron algo que pocas civilizaciones han conseguido: hacer que su historia, su legado y su espíritu sobrevivan a través del tiempo, inspirando respeto y admiración incluso a quienes nacen siglos después. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo, y si alguna vez has sentido la majestuosidad de Chichén Itzá con tus propios ojos. Suscríbete para descubrir más historias increíbles que cambiaron la manera de ver la historia y la grandeza de la humanidad.